El director creativo tiene la responsabilidad de liderar y guiar a un equipo de trabajo para desarrollar campañas publicitarias que sean efectivas y creativas. El director de una empresa debe mantener el flujo de trabajo constante, que el equipo se sienta motivado y, en general, mantener una figura de liderazgo. Pero, ¿qué se necesita para ser un director creativo exitoso en la industria? ¿Cuáles son los retos y habilidades necesarias para trascender en el mundo publicitario? ¿Cómo mantener la creatividad desde una posición tan estratégica? Esto es el poder de crear. Bienvenidos a un episodio más del Poder de Crear. Yo soy Max, cofundador de UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y el día de hoy, tenemos una plática muy especial con un invitado de honor, el cual estamos muy agradecidos de que haya podido acompañarnos para la grabación de este podcast. Él es diseñador gráfico de profesión, creativo, publicista, un apasionado por la comunicación, el mundo publicitario desde hace años. Viene desde Colombia y hace algunos años ya es adoptado regio. Estamos muy contentos de recibir el día de hoy a Santiago Palacios Infante, Chief Executive Officer y Partner de la agencia Black. Muchas gracias por la invitación, Max. Es un gusto y un honor estar acá con ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Poder de Crear. Como sabes, pues estamos abriendo este espacio para crear una comunidad de creadores, de creativos, diferentes profesionistas que se dedican a la industria y que han trascendido, y a través de este espacio queremos inspirar y aprender de todas estas personas que comparten con nosotros su experiencia y su trayectoria. Entonces, pues estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros y muy agradecidos de poder escuchar de tu historia. Quisiera iniciar esta plática pues yéndonos desde el inicio, que nos platiques cómo fue tu crecimiento en Colombia. ¿Cómo te diste cuenta que querías ser diseñador? ¿Siempre supiste que querías ser diseñador? ¿Cómo llegó a ti la inspiración para dedicarte a una profesión creativa? Bueno, eso es una historia un poco larga. Interrúmpeme, por favor, cuando consideres. Pero digamos que siempre supe que quería ser diseñador. Creo que llegué al diseño como muchos de los diseñadores, y es que dibujaba bien, mis carteleras eran las más bonitas. Me gustaba... Me lo pasaba dibujando en clase todo el tiempo y no me portaba muy bien. Entonces, alguna vez de castigo me pusieron a hacer el logo del grupo ecológico del colegio para salvarme de un castigo, pues. Y me acuerdo que lo hice en colores pastel. Hice un planeta en una gota de agua. Y hoy, que serán unos 20 años después, sigue vigente, si todavía lo tienen. Y yo creo que ese fue mi primer acercamiento como directo con el diseño. Con el diseño como tal, con tener diseñar una marca, ¿verdad? O por lo menos algo que se tradujera en un concepto, que era este planeta en la gota de agua, representando al grupo ecológico. Pero le terqué. Le terqué porque, aunque sabía, mi corazón me lo decía, mi mente también, todas las pruebas de aptitud del colegio me decían que yo debía estudiar diseño o alguna carrera afín. En el año en que me gradué, que era pleno 2000, ¿no? Estaba en un contexto, mi país, pues Colombia, estaba en un contexto económico, político como medio complicado. Y mis hermanos, mi hermana arquitecta, mi hermano diseñador industrial, los tres nos fuimos por la rama creativa, digámoslo. Pues mi hermana no pudo ejercer porque había una crisis de la construcción, y mi hermano estaba un poco harto del diseño. Y me acuerdo que él dijo alguna vez, si pudiera volver a empezar, no hubiera estudiado diseño. Y en ese momento yo dije como de, wow, ¿no? Y muy soberbiamente dije, voy a estudiar algo que me dé plata. Y me metí a estudiar ingeniería de sistemas, que en ese momento era la carrera del futuro, ¿no? O sea, era algo medianamente novedoso, ¿no? Y con mucha incertidumbre, porque yo sabía que a la larga eso no era tanto lo mío, pero creía que lo podía hacer funcionar. Y pues no, realmente no. Le terqué 4 semestres, en donde siempre me iba bien en los trabajos que tenía enfrente, ¿no? O sea, en las presentaciones eran increíbles.
Alguna vez nos tocó hacer una página web y se veía súper linda, pero por detrás estaba terrible. Hasta que me tocó hacer un programa, y era un programa de código, y la verdad yo no estaba preocupado por el código, yo solo me imaginaba, porque ni siquiera era que funcionaba, yo imaginaba cómo se iba a ver este programa. Y ahí entendí que lo mío no era la ingeniería. Y decidí salir, decidí renunciar a esa parte. Y además de este comentario o este contexto, bueno, de una familia que tenía un contexto en el cual pues todos venían de carreras, como dices, artísticas, arquitectura, diseño industrial. Además de eso, ¿en algún momento sentiste como que no querías dedicarte al diseño porque era algo que todo mundo te decía que tenías que hacerlo? O sea, por eso que me dices de... era el mejor dibujando, si había que diseñar algo en la escuela, todos me lo pedían a mí porque sabían que yo era bueno para eso. ¿Y eso no te causó repele? No, yo creo que mis hermanos también habían puesto una vara alta. Son mucho mayores que yo, o sea, mis hermanos me llevan 10 y 12 años, ¿no? Entonces, cuando ellos ya estaban en la universidad, yo apenas estaba entrando en la primaria. Entonces, ellos se habían puesto la vara muy alta y yo los veía a ellos y al contrario me emocionaba mucho esa idea. Okay. Por ejemplo, les tocó la época en la que tanto mi hermana como mi hermano todo era muy análogo. Entonces, todas las planchas las hacían con rapidógrafo, con dígrafo. Para mí el dígrafo fue una herramienta que me hizo conocer la tipografía como tal, ¿no? No sé si conoces el dígrafo, pero es una herramienta, unas regletas donde tú podías elegir la tipografía y yo soñaba con eso. Me parecía hermosísimo y yo creo que al contrario han puesto la vara tan alta que cuando me tocaba mi turno y hacer un poco lo que ellos habían hecho, pues hubo este contexto que me hizo como voy a ser mejor, pero en otro lado. Y la verdad, yo creo que en el fondo yo sabía, mi papá sabía también. Mi papá como que me dejó que yo lo hiciera, pero en el fondo sabía que yo estaba hecho para el diseño. Entonces, no creo que me haya causado repeles, sino al contrario, tenía un reto como muy personal en mi casa de hacerlo mejor. Sí, de decir, bueno, si todos se dedican aquí al diseño, pues yo también voy a destacar, pero como que no me interesa tanto, me voy por la ingeniería, como hacer algo diferente, salirte de la caja, bueno, que era ese sistema familiar, ¿no? Y había otro contexto, perdóname, te interrumpo. La universidad donde mis hermanos estudiaron, que fue la universidad donde mi mamá trabajó toda su vida, ella quería que estudiáramos ahí, que los tres fuéramos de esa universidad, y en esa universidad no había diseño gráfico. Okay. Y el diseño industrial realmente yo veía lo que hacía mi hermano y no me emocionaba tanto, y la arquitectura sentía que no era para mí, entonces también era una carrera que estaba en esa universidad y ya sabes, eso fue como otra de las razones. Y finalmente, después de terquearle, como dices, 4 años a... 4 semestres. 4 semestres, perdón, a una ingeniería en sistemas, como yendo totalmente, pues, al lado contrario, como estirando la fuerza, pero al lado contrario. ¿Cómo fue que decidiste, sabes que esto no es lo mío, me tengo que ir? ¿Y qué acción tomaste? O sea, ¿te cambiaste? ¿Cuál fue el proceso? Fueron muchas acciones en ese momento, porque pues digamos que mi familia en ese momento no atravesaba el mejor momento económico, ¿lo sabes? Y también mi papá se había enfermado, había agarrado pues no había agarrado, sino pues le diagnosticaron una enfermedad terminal. Y entonces mi casa estaba un poco en un contexto un poco complicado. Entonces yo dije, voy a buscar un trabajo y seguramente si yo llego diciendo tengo trabajo, pues no va a estar tan complicado, porque yo no podía llegar a mi casa a decir, ya no quiero estudiar ingeniería, páguenme otra carrera. Entonces busqué un trabajo en un call center y bueno, conseguí el trabajo, y cuando ya tenía el trabajo en el call center, llego a mi casa y les digo, no voy a seguir la carrera. Pegaron el grito en el cielo, pero conseguir trabajo en un call center. Entonces me voy a poner a trabajar. Exacto, me voy a poner a trabajar y voy a empezar a ayudar en la casa y ahí ya vamos viendo qué pasa. Y lo que hacía era vender planes de larga distancia de una marca muy famosa en Estados Unidos. O sea, era desde Bogotá, pero en Estados Unidos. Entonces, mi trabajo era venderle long distance a la comunidad hispana en Estados Unidos para que llamaran a su país. Y sin darme cuenta,
estaba haciendo el ejercicio que hacemos en la publicidad y es, digamos que, tener empatía con el target, ¿no? Para poder construir una historia en donde yo le muestre los beneficios del producto. O sea, yo no te ofrezco un producto, yo no te ofrezco un vaso de agua, te ofrezco lo que este vaso de agua representa. Claro. Entonces, ¿qué era lo que hacía este plan de larga distancia? Poder conectarlos a ellos con sus familias sin que tuvieran que salir a conseguir tarjetas, hablar de teléfonos públicos, sino que lo pudieran hacer desde la comodidad de su casa, sin interrupciones. Entonces, era mostrarle todos los beneficios del producto y que esa era la manera en que ellos lo podían adquirir, así fuera un producto más costoso. Y pues si eso no es publicidad, entonces pues no sé lo que sea. Pero en ese momento no lo sabía, que era lo curioso. O sea, realmente no tenía ni idea. Y mi táctica, que fue algo que yo armé, pues realmente nunca lo relacioné con o pues hasta ahorita, ¿no? Con lo que en su momento era publicidad. ¿Y te iba bien en las ventas? Me iba súper bien. Además porque tenía la posibilidad de vender en español y en inglés. De repente te salía un Andrés González que era nada más de nombre porque era totalmente gringo y pues podía hacer mi venta en inglés y me iba súper. Y esa fue una de las preocupaciones de mi papá, que me iba muy bien. Entonces era como de, ¿Qué va a hacer? Exacto, se va a emocionar con el dinero Y lo va a dejar. y no va a estudiar. No, y me imagino que te va muy bien y me encanta que me platiques esa anécdota de trabajando en un call center vendiendo pues planes de teléfono y haciendo toda la historia, todo el análisis detrás. No sé si viste la serie Cómo vivir contigo mismo, Living with Myself, está en Netflix, No sé si se conoce. que justamente trabajan en una agencia de publicidad. Sí. Y están haciendo el pitch de una empresa de telecomunicaciones. Entonces, me encanta ese ejemplo porque siento que es muy claro, o sea, es una forma muy, muy exacta de hablar, como dices, de lo que hacemos en la publicidad. De ver no lo que te estoy vendiendo, sino todo lo que te estoy ahorrando, lo que te estoy conectando, como una línea de teléfono, pues no es nada más para hablar, sino es para contar historias y hablarnos entre amigos. Y me encanta y qué coincidencia que justamente pues ese fue el trabajo con el cual rompiste como el esquema y entraste a hacer algo diferente después de haberte como llevado 4 semestres de estudiar otra cosa totalmente distinta. Y que al final siempre hablamos de este tema de la creatividad, ¿no? Y muchos piensan que es que mira, es que él es muy creativo, como si la creatividad fuera un don divino que nos dan. Y realmente la creatividad es una herramienta que todos tenemos. Una herramienta que nos ayuda a resolver un problema. Punto. Eso es la creatividad. Yo creo que todos la aplicamos todos los días. Y en ese momento, en un contexto que para mí fue muy hostil, porque de donde venía, de donde todo, fue muy duro, ¿sabes? Pero pues fue mi estrategia y cuando me veía en lo alto de las tablas de ventas, pues para mí era un orgullo y decir, nunca había hecho esto y qué bueno que lo hice. Y como te digo, por un lado, pues qué bueno, pero por otro lado, mi papá también estaba un poco preocupado. Y él encontró en el diario un aviso que decía carrera técnica en diseño gráfico. Y estaban regalando becas. Y entonces me dijo, vaya, inscríbase, métase en esto. Y yo, bueno, como te digo, mi papá en ese momento estaba enfermo. Y pues bueno, será tu voluntad y así lo haré. Entonces fui y era ese tema de estar regalando becas. Me dijeron, no, trae un recibo del teléfono y así, y a ver qué, y lo llevé y me dijeron, te damos el 30% de beca. Ok, vuelvo a la casa y le digo, oye, pa, que me dan el 30% de beca. Hágale, ya, entonces, no importa, lo que sea. Y me inscribí, y realmente era una carrera técnica en diseño gráfico que en sí era aprender a manejar los programas, nada más. Y en esa época era Macromedia, antes de que lo comprara Adobe. Entonces, estamos hablando de Freehand, de Flash, de Director, de otros programas de hace mucho tiempo. Pero pues me sirvió mucho porque pues al final adquirí herramientas que cuando estudiamos una carrera profesional no aprendemos casi que hasta el final, ¿no? Entonces, pues me sirvió bastante y empecé a estudiar en el día y trabajar en la noche. Entonces, pues así fue la cosa. Cuando estaba en el primer semestre de esa carrera técnica, a los 6 meses mi papá falleció. Y entonces, pues para mí siempre fue un tema de que nunca me vio
pero sabía que lo tenía que lograr por él, ¿no? Y ahí decidí dejar el call center y entré a trabajar a una agencia como corrector de estilo, ni siquiera como diseñador, porque no era diseñador, solamente ahí como que sabía algo. Entonces sabía manejar los programas, pues empecé a trabajar como corrector de estilo. Cuando estaba en el colegio fui campeón de ortografía y me gustaba leer, entonces pues tenía como ese tema. Y entré a una agencia súper chiquita a ser corrector de estilo. ¿Qué hacía yo? Leer textos y revisar que no tuviera errores de ortografía, de gramática, de sintaxis, o que no faltaran teléfonos, o cosas por el estilo. Y cuando ya la información estuviera revisada, se las pasaba a los diseñadores gráficos para que lo aplicaran en los diferentes proyectos, que eran brochures o cosas por el estilo. Y conforme iba aprendiendo los programas, mi jefe me preguntaba, ¿qué aprendió hoy? Y yo, estoy aprendiendo Photoshop. Ok, entonces retoque esta foto. Ya, ponía yo a retocar fotos. Y luego me preguntaba, ¿y qué aprendió hoy? No, estoy aprendiendo freehand. Ok, entonces vectoríceme estos logos, ¿no? Los logos que mandaban en Word, todas esas cosas que los diseñadores no querían hacer, me las ponía a hacer a mí. Como decimos, la talacha. Exacto, ¿no? Y que a la larga no agregaba tanto valor, pero pues para mí era... ¡Wow! No, pues sí, empecé a trabajar en una agencia sin estudiar. Y así me fueron cada vez poniendo más y más y más labores hasta que terminé siendo un diseñador más. Pero ese jefe, haz de cuenta que mis responsabilidades subieron, pero mi paga seguía igual. Porque él decía... Qué raro, eso es muy común. Él decía que también fue una lección, la verdad, muy, muy importante para mí, y era que no me podía pagar como a los diseñadores, porque los diseñadores habían estudiado, y yo no había estudiado una carrera profesional. Entonces no me podía pagar como un profesional, simplemente porque yo no había estudiado. Y aunque podía estar de acuerdo o en desacuerdo, pues esa era su política, y yo decidí aceptarla. Y ahí fue cuando decidí que no me podía quedar ahí. Y me retiré de trabajar y me metí a estudiar la carrera profesional. No, y qué importante que dices eso, porque creo que justamente en el mundo de la publicidad es inevitable ese punto sin retorno. Cuando a veces llegas a un trabajo ideal y has aprendido mucho y le has dedicado mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo a los proyectos de esa agencia, porque pues creo que muchas veces en la industria creativa nos llevamos todo a la intensidad, ¿no? Y le pones todo a un proyecto cuando pues al final el proyecto es del cliente, ni siquiera es de la agencia, claro, ¿no? Y llega un punto donde dices, ya no hay hacia dónde crecer. Y pues es como una decisión muy difícil, ¿no? De decir, hasta aquí ya no puedo más, ya no tengo hacia dónde dirigirme, ya no hay a dónde ir, tengo que pues darle un giro a mi carrera, ¿no? Y fíjate que fue una decisión a la larga muy fácil de tomar, en la medida en que simplemente era muy claro que si yo quería ganar más, sí, pues tenía que ser profesional, punto. O sea, saber manejar programas no era suficiente. Y qué importante fue porque tuve que sacar un crédito con el Estado. Mi papá, falleció hace poco, la situación no era la más fácil. Entonces, pues saqué un crédito con el Estado y empecé a estudiar diseño, y conforme estudiaba me pagaba ciertas cosas de mi carrera haciendo freelance. Entonces ahí también empezó el tema del freelance, me empezó a ir muy bien la carrera, a diferencia de ingeniería que me iba súper mal, porque no le encontraba esa chispa, ese gusto. En diseño me iba muy bien y muy naturalmente. Entonces, pues la verdad disfrutaba mucho lo que hacía. Y ahí, ya avanzado en la carrera, una maestra, que es una de las mejores diseñadoras gráficas que tiene Colombia, me reclutó para trabajar con ella en su estudio, y fue un parteaguas en mi carrera, para ser honesto. O sea, yo creo que mi carrera se divide en un antes y un después de haber tenido clase y haber trabajado con ella. Fue muy duro, fue muy dura. Y yo creo que eso me sirvió también mucho, pero fue un parteaguas sin duda el haber experimentado como estudiante y entender cómo funciona un estudio de diseño de una persona, ¿no? ¿Solamente trabajas con ella? Trabajaba con ella y con otro chavo. O sea, eran tres. Sí, éramos tres, pero pues era ella, era su estudio y sigue siendo su estudio, ¿no? O sea,
Entonces, fue muy, muy interesante esa experiencia. Sí, y como dices, o sea, creo que lo convertiste como en una meta personal que dijiste, ahora lo tengo que lograr porque yo hubiera querido decidir desde el principio, a lo mejor que mi papá hubiera visto Ese para mí era un tema importante. Sí, o sea, que él hubiera visto que tú terminabas siendo un diseñador y que finalmente pues así es. Ese era el camino que tú tenías y que para bien o para mal, tarde o temprano, pues lo tomaste y se fueron dando las oportunidades. ¿Qué sentías cuando ibas a la carrera y que empezabas a ser freelancer y que la gente empezaba a reconocer tu trabajo? O sea, ¿veías esa luz que da cuando todo se acomoda o sentías como aún estoy caminando en un proceso? No, al contrario. Digamos que tú que tuviste la oportunidad de ver mi conferencia en el DH, que se trataba acerca de la soberbia, yo creo que fue una época muy buena, de muy buenos resultados, pero también de mucha soberbia, en la medida en que efectivamente era muy bueno, me reconocían. En la universidad conocí a mi esposa y ella me conocía de antes, o sea, ya era como, este es el Santiago, ¿no? El Santiago Palacios es muy bueno, entonces así. Y pues claro, yo ya sentía que estaba al otro lado, o sea, yo freelance, yo ya trabajé en una agencia, yo que trabajo con esta mega diseñadora. Sí, como que te sentías un escalón arriba que todos. Sí, la verdad sí, y lo que te digo, mucha soberbia, porque además, junto con mis amigos, que teníamos un grupo muy cerradito, éramos 4 amigos, que le echábamos muchas ganas a cada proyecto y teníamos una competencia entre nosotros de quién lo iba a hacer mejor, era súper cool. Hicimos un proyecto juntos para una clase y yo tenía una meta y era que cada proyecto, por chiquito que fuera, tenía que ser increíble, porque era la diferencia de ser un diseñador a ser un muy buen diseñador. Entonces a mí no me importaba si era para mañana quiero una postal, pues yo me mataba porque mi postal fuera la mejor. Y porque teníamos como esa competencia entre amigos que también era ¿Quién lo hace muy mejor? padre. Exacto. Y lo que te digo, al final eran bragging rights, ¿no? Era como ese tema de esta vez la mía fue lo mejor, o a mí me fue mal, o a mi amigo le fue mal, pero escuché porque le fue mal, y eso me hace a mí entender muchas cosas. Y decidimos participar en los premios de diseño más famosos que hay en Colombia, que son el Premio Lápiz de Acero, como estudiantes, en donde el único requisito era que tenía que ser un proyecto real. Okay. Y nosotros hicimos un proyecto real dentro de la universidad, como trabajo en la universidad, pero era un proyecto real. Y elegimos una banda de jazz, una banda emergente de jazz. No los conocía mucha gente, pero decidimos hacerles su branding y todo el show y su disco. Y bueno, hicimos como todo el cuento. Y nos metimos mucho en lo que era el jazz, en el jam, en la improvisación. Entonces nos íbamos a sus ensayos y mientras ellos tocaban, nosotros ilustrábamos conforme escuchábamos la música y con líneas muy orgánicas y todo, y salían unas cosas súper bonitas y eso lo convertimos en lo que era su identidad. Decidimos participar en los premios Lápiz de Acero y cuando salen los nominados en identidad visual estábamos nosotros, pero también estaba un proyecto de mi jefe, de la empresa donde yo trabajaba. Entonces se volvió un momento como medio incómodo porque pues estábamos... ¿De película? Sí, exactamente. O sea, yo trabajaba con ella y estábamos los dos nominados por proyectos aparte. Y cuando llega la premiación, nosotros decíamos, bueno, ya, o sea, que ya. La nominación es suficiente. Sí, exacto, palomeado, ¿no? Ya como que qué bárbaros nosotros como estudiantes estos. Y cuando de repente en los premios, en la ceremonia de premiación, un actor muy famoso, de hecho mexicano, fue quien dio nuestra categoría y dice, y el ganador es Audiotrópico, se llama el proyecto. No, era una cosa que yo no podía dimensionar, no podía entender. Subimos al premio y nos hicieron hablar al micrófono y cuando de repente decimos es que somos estudiantes, fue como, no, o sea, fue una cosa como muy wow. Y pues te digo, todo eso iba de para arriba. ¿Qué pasó con ese equipo? O sea, a partir de eso, cada quien tomó carreras distintas, siguieron con su carrera, pero me imagino que fue un súper parteaguas también como claro. en el reconocimiento que
que ustedes adquirieron como diseñadores, ¿no? Incluso que la banda también, pues porque pues, tenía una identidad como muy innovadora. Efectivamente, los amigos, el equipo siguió. Había, digamos, algunos intereses diferentes. Claro. Pero con uno de ellos nos asociamos, él y yo. Todos seguimos amigos, pero él y yo nos asociamos y creamos nuestro estudio de diseño. Pero lo curioso de este tema es que cuando estábamos en la universidad y justo con esos amigos particularmente, dijimos y juramos que nunca nos íbamos a ir a trabajar a una agencia de publicidad, ¿sabes? Pero fue así, una promesa que hicimos, porque pues entendíamos los vicios que la publicidad tenía, ¿no? Del tema de los tiempos, de hacer toda la carrera, y decíamos... Un mundo muy acelerado. Exacto, el diseño es otra cosa, digo, muy soberbios, ¿no? Sí. Pero entonces creíamos eso, y junto con mi socio, que era mi mejor amigo en la universidad de este grupo, con quien habíamos ganado también este premio, decidimos emprender y creamos nuestro propio estudio de diseño. Y en el primer año, con el primer proyecto que hicimos, que fue unos empaques para un estudio, para una joyera, volvimos a ganar el premio Lápiz de Acero. Entonces, haz de cuenta que lo ganamos en 2008 y lo ganamos en 2010. Y entonces, pues era como, wow, o sea... ¿Qué onda con ellos? Además, qué buena decisión la nuestra, pues porque no nos fuimos a una agencia, decidimos emprender y con el primer proyecto real que sacamos nos volvimos a ganar un premio. Entonces, pues fue como maravilloso. Y precisamente esa fama, salíamos en las revistas y demás, esa fama hizo que nos vieran unos inversionistas que estaban creando un nuevo proyecto. Y nos llamaron y nos elevaron. El ego. No, el ego a donde tú no te imaginas. O sea, era una cosa impresionante y era el proyecto soñado. Era el proyecto por el cual yo estaba dispuesto a arriesgarlo todo, ¿no? Y era el hotel de moda de la capital de mi país. O sea, el que iba a ser el hotel de moda que iba a revolucionar la industria hotelera. Y así fue, decidimos apostarle todo. Nos elevaron el ego. Ustedes son los mejores, ustedes son increíbles, es que su trabajo es que lo máximo. Nos llevaban a comer a los mejores restaurantes, a los mejores clubes, en los mejores carros, en los mejores departamentos. Una cosa de locos. Y pues nosotros soñados, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar, pues bueno, como oye, dame un adelanto y necesitamos firmar el contrato. Y sí, empezaron como con largas, ¿no? Como con, y esto otro acá. Y entonces yo empecé a desconfiar un poquito y mi socio pues era como, no desconfiemos, echémosle ganas, nos va a ir súper bien, no arriesguemos el proyecto. Y yo, sí, de acuerdo, este proyecto está muy padre, no lo vamos a arriesgar, además ellos nos necesitan a nosotros y todo este show del ego, ¿no? Y pues para hacerte corta la historia, pasaron 6 meses en los que nunca logramos ni contratos, ni adelantos, ni nada. Nosotros tuvimos que crecer el equipo porque los dos no dábamos abasto, entonces crecimos equipo, compramos equipos, compramos computadoras, nos mantuvimos 6 meses, salarios, comida, todo esto, gasolina. Y yo decía, bueno, no pasa nada porque se va a recuperar. O sea, llega el pago y se recupera con creces porque el proyecto estaba muy bien cobrado. Y de repente nos robaron todo. Nos robaron, se desaparecieron con el proyecto. Fatal. Te digo, ¿para qué entramos en tantos detalles? Pero esa fue la historia. O sea, realmente se fueron con el proyecto, nos lo robaron por completo. El hotel hoy existe, es una realidad, tiene mucho de lo que hicimos. Y estoy seguro que es una realidad por lo que hicimos. ¿Y exitoso? Sí, exitosísimo. O sea, la verdad, súper bien. Pero así fue. Y entonces, en ese momento, mi socio y yo... pues el golpe de realidad. Sí, un golpe de realidad en donde podíamos tener el ego repleto, pero la cartera vacía. Entonces, eso no sirve de absolutamente nada, ¿no? Pero decíamos como, no, somos buenos, nos va a ir bien, necesitamos otro proyecto, necesitamos un proyecto. Con un proyecto volvemos a levantarnos. Y la realidad es que tomamos una decisión que no sé si fue buena o fue mala, pero así como acá tenías que pagar
tus parafiscales, ¿no? Tienes que pagar salud, tienes que pagar aportes a pensión, tienes que pagar una serie de cosas para poder estar legalmente constituido. Y con mi socio tomamos la decisión de no pagar salud, pues porque éramos jóvenes, decíamos, somos jóvenes, no es que tengamos que ir al médico, ¿para qué pagamos salud? Al contrario, vámonos adelante. Y decidimos no pagar salud y en esas tengo un accidente. Me fracturé la pierna y no tenía salud, o sea, no tenía seguro médico, ¿sabes? Entonces, pues si estaba mal, quedé peor, ¿no? Y en ese momento fue donde me tocó tragarme el ego, tragarme la soberbia, tragarme mis palabras. Y gracias a mi esposa, entro a trabajar a una agencia de publicidad. Y la publicidad, pues fue como lo que te salvó, ¿cómo lo interpretaste en ese momento? O iba incluso con algo de coraje, como de ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué tengo que dedicarme a algo que no quería cuando yo quería ser un diseñador 100%? ¿Cuál era el sentimiento en ese momento? ¿O era de que, bueno, gracias a Dios tengo esta oportunidad? Todos los que acabas de decir era precisamente el sentimiento. Te doy un poquito de contexto, porque fui extremadamente ignorante yo al decir, nunca voy a regalarme una agencia de publicidad, como si una agencia de publicidad fuera solo eso malo que conoces de la publicidad, ¿no? Entonces, ¿que la tiene? Sí, lo tiene, pero es una práctica al final. Como toda práctica, tú la puedes corregir, ¿no? Pero la publicidad es un mundo increíble, es un mundo maravilloso en donde, sin duda, entré con muchas dudas, pero salí con muchas certezas, ¿sabes? Y sobre todo salí y estoy enamoradísimo de la publicidad por lo que representa la publicidad. Ahí empecé a entender muchas cosas de mi rol en el call center, por ejemplo, de cómo... Mira, que por eso exactamente, la historia que yo contaba. Era como, alguna vez escuché una frase que decía que no vendas un producto, vende los beneficios. Claro. Y ahí yo decía, pues claro, y eso lo hice como muy empíricamente, ¿no? Y lo hacemos todo el tiempo. Cuando tú estás presentando a alguien, pues tú no hablas de cómo se ve, sino de lo que esa persona representa. Y yo creo que lo hacemos todo el tiempo de una manera muy empírica, pero realmente resultó ser un mundo genial. Perdón que te interrumpa. ¿Y cuál fue ese proyecto o en qué momento fue cuando te dio ese golpe de realidad de wow? O sea, sí es increíble el mundo de la publicidad, sí es algo para lo que yo también tenía mucha materia con qué trabajar y que justo eso, o sea, que ya lo venías haciendo y que lo descubriste en la práctica de, entonces así es la publicidad. Yo creo que no hubo un proyecto, yo creo que fue la práctica del día a día de aprender y entender que el diseño y la publicidad no están peleados, ¿sabes? Yo no sé por qué, te digo, muy ignorante, porque fui soberbio, ignorante, ególatra, al pensar que eran mundos diferentes y realmente nunca lo fueron. Era entender que el buen diseño también se puede aplicar a la publicidad, porque la publicidad es un mundo muy grande, es comunicación, pero también hay productos, pero también hay N mil maneras de hacer un buen diseño. Al final la publicidad es únicamente un camino para llegar a un fin, ¿no? Entonces el diseño está presente en absolutamente todo lo que hacemos. Entonces realmente no fue un proyecto como tal. Te podría decir que la gran mayoría de los proyectos que tuve al inicio de mi carrera publicitaria ni me acuerdo, o sea, no necesariamente eran algo memorable, pero realmente sí me dejaron mucho aprender a trabajar en esta industria, entender que esta industria tiene unas cosas maravillosas para dar y que viene al lado de estar también ahí, ¿no? O sea, no solamente es verlo desde afuera, sino ponerte tú, untarte las manos, trabajar en lo que es publicidad, entender el desarrollo de un concepto para poder ser aplicado a una campaña, es algo maravilloso. Tuve la fortuna de entrar a trabajar a una de las mejores agencias de Colombia, con uno de los mejores creativos de Colombia, o con muchos. Y pues realmente entré a las grandes ligas, ¿no? Sí, como llegaste en una posición muy privilegiada. Exactamente, y en un lugar muy privilegiado, o sea, un lugar donde muchos quieren estar. Exactamente, y llegué como director creativo, precisamente por ese recorrido, o sea, fíjate que todo el recorrido valió la pena,
Porque si no hubiera hecho todo ese recorrido, seguramente me hubiera tocado empezar desde mucho más abajo en el mundo de la publicidad. Y logré entrar como director creativo de una agencia que se encargaba de marketing relacional. Entonces era un tema donde el diseño gráfico era mucho más aplicado en una pieza Claro. y no necesariamente en la publicidad ATL. Y luego ya empezar a entender campañas masivas, empezar a entender como Los medios. exactamente todo esto que realmente logra enamorarte tanto de lo que hacemos. Ok. Y luego justamente me llama mucho la atención que justo eso, que llegaste a tu primera agencia de publicidad como director creativo, que era algo que iba a preguntarte, o sea, ¿cómo había sido esa transición para ti de ser diseñador a ser creativo, a ser director creativo? Porque bueno, es como la escalera que conocemos, ¿no? Empiezas como diseñador, o si no eres diseñador, bueno, a lo mejor como copy, corrector de estilo, y vas pues, hasta llegar a ser el director creativo, que es como la posición aspirada en la publicidad. En tu caso llegaste directo a ser director creativo. ¿Y cómo fue? Bueno, claro, traías todo un contexto y una experiencia, ¿verdad? De haberte desempeñado como diseñador. A lo mejor no específicamente en el mundo de campañas, de publicidad específica, pero bueno, tenías todas las credenciales, por decirlo así, pero ¿cómo fue el entorno? O sea, ¿cómo fue? Porque también al llegar a ser director creativo tienes mucha responsabilidad con la gente con la que trabajas, de saber delegar, de saber dirigir a tu equipo para que pues todo vaya como con la misma intención. ¿Fue algo que aprendiste en el camino o de inmediato captaste muy bien? Ok, los diseñadores hacen esto, los copies hacen esto, los accounts hacen esto. O sea, ¿esa estructura de publicidad fue fácil entenderla o fuiste adaptándote y llegaste eventualmente? Yo creo que me fui adaptando. Había cosas que entendía, pues porque la lógica no es muy diferente a cualquier estructura jerárquica dentro de cualquier compañía, ¿verdad? Incluso en mi estudio lo alcanzamos a tener el tema de mi socio y yo ser directores creativos y tener diseñadores un poco más junior dentro de nuestra estructura para resolver pues los diferentes retos que tuviéramos. Entonces, no fue muy difícil entenderla y como bien tú decías, la experiencia sí la tenía, solo que en muchos lugares y de una manera como desincronizada, pues porque yo primero viví en una agencia, luego estudié y luego tuve mi empresa, ¿no? Entonces como que realmente fueron muchos momentos de mi vida muy, muy aparte. Y yo creo que también el reto fue saber venderse, ¿no? Claro. En ese momento de decir, estamos buscando un director creativo y pues yo traigo esto sobre la mesa y me he ganado premios y he hecho este cuento y creo que eso sin duda sirvió. Pero para mí era una cosa de locos. Yo me acuerdo que cuando llegué, estaban en un pitch para una cerveza muy famosa, una de las cervezas más conocidas de mi país, y me dijeron, a ver, hágale, proponga algo. Dirige. Sí, así, no, proponga algo, vaya con los duros y proponga algo. Y yo, bueno, listo. Y entonces me puse a hacer mi idea, no sé qué. Cuando me dicen, vaya, muéstrese a Sokolov. Y yo, ¿quién es Sokolov? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿A quién? ¿A quién se lo muestro? No sé qué. Y ahí, como te digo, mi ignorancia de entrar en un mundo en donde no sabía quién era José Miguel Sokolov, que es uno de los mejores creativos que tiene mi país, inclusive que está muy bien rankeado en el mundo. Y pues no conocía, yo no sabía de eso, no sabía del mundo de publicidad. Entonces fue también entender las personas, entender la gente, conocer quién mueve este mundo, quiénes son realmente los que están mandando la parada y por qué. Entonces eso fue un tema como súper interesante y ahí fue donde para mí fue el reto de entender como todas esas personas y esas posiciones y sobre todo esas grandes publicistas con los que llegué a trabajar, ¿no? Claro, y me gustó mucho lo que dijiste, saberte vender. Sí. Que creo que hoy en día a todos los creativos, a los diseñadores, a todo mundo, saberte vender se vuelve como un soft skill que es necesario. Básico. Porque vamos en un mundo que ahora es mucho más consciente de las emociones, de los sentimientos, que si de por sí por trabajar o desempeñarnos en una actividad creativa, artística, pues es mucho más, ¿verdad? Por nuestro perfil, ¿verdad? Por la forma en que nos entendemos, nos comunicamos, pero ese saberte vender, pues viene con un montón de trabajo detrás, ¿no? Claro. De autoconocimiento, de saber, oye, yo puedo hacer esto, yo tengo estas habilidades y las puedo convertir en estos productos, en estos servicios o en estos proyectos, ¿verdad? Siendo director creativo y teniendo esa noción de que, bueno, yo me supe vender, por eso llegué a esta posición. ¿Qué veías tú que necesitaban los diseñadores en ese momento? ¿Qué necesitaban? Palabras de aliento, validación de sus ideas,
creérsela más, ¿qué era lo que tú crees y a la fecha puede ser lo mismo o diferente que necesitan los creativos? Todo lo anterior. Yo creo que depende mucho de las personas, porque hay gente que necesita la validación, por ejemplo. Hay personas que necesitan el que tú estés ahí, ¿no? Y hay personas que necesitan que tú no estés ahí, ¿sabes? Hay personas que prefieren mostrarte el paso a paso y hay personas que prefieren sorprenderte con un resultado. ¿Qué necesitan? Yo creo que un creativo necesita es entender realmente el valor que agrega en una estructura de un equipo creativo, ya sea de una agencia, de un estudio, de una compañía, de un corporativo. Es entender el valor que desde su trinchera agrega. Y el valor no es hacer videos o posts o demás. Yo creo que el valor es precisamente entender cómo resolver un problema con sus skills y su conocimiento y a qué nos va a llevar, ¿no? Porque el tema de hacer un post, o sea, puede vivir en un post la solución, puede vivir en un video la solución, pero es cómo llegaste a resolver ese problema por medio de un post o una solución. Entonces, yo creo que creérsela más también es una herramienta súper importante, pero algo que les digo yo a los chicos de la agencia es, véndeme la idea. O sea... Como si fuera tuya. Sí, pero es que véndemela, no me recites algo de eso. Véndeme la idea. Claro. A ver, dale, habla. Dame el contexto. ¿Qué me estás queriendo decir? Regrésate 2 pasos. ¿Esto de dónde salió? Y yo creo que eso es uno de los soft skills que más les va a ayudar a crecer en una estructura o crecer en su carrera. Porque nos damos cuenta que hay gente extremadamente talentosa, extremadamente hábil, técnica, conceptualmente geniales, pero a la hora de vender su trabajo, sí. Y entonces es como, bueno, ¿qué onda? ¿Qué sigue? O sea, ya diseñar, o sea, ya sabes diseñar. Claro. ¿Cómo le damos ese siguiente salto a que aviéntate tú la presentación con el cliente? Sí. ¿Por qué no? Y siempre les pongo el ejemplo de, yo soy como el papá que te avienta a la alberca. Y si yo no te voy a dejar que te ahogues, pero dale, tú muévele, ¿no? Y me encanta esa filosofía de cuéntame el proceso, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo llegaste a la solución? Justamente lo que dijiste, o sea, puede que la solución viva en un post, viva en un video, viva en un diseño en el cual estás comunicando un mensaje. El proceso básico, ¿no? De comunicación y de diseño. Pero, ¿cómo llegaste ahí? Cuéntame eso. Y es algo que yo comparto esa idea porque pueden robarte lo que quieran y pueden aparecer 1,000,000 de posts y pueden haber 1,000 videos y pueden haber 1,000 brochures y lo que sea, pero nadie te puede robar tus ideas y la forma en que tú lo maquilaste, y creo que ese es el valor que hay que resaltar en el trabajo creativo, ¿verdad? Más allá de si yo te vendí diseños para tus redes sociales o si te vendí videos para tus redes, la solución en cómo llegamos ahí. Es correcto. Yo creo que de eso se trata y sobre todo el tipo de publicidad que hacemos en la agencia, que ahorita seguramente llegaremos a este tema, pero yo creo que de eso se trata. No únicamente es publicidad desde el punto de vista de la talacha. ¿Qué haces en tu trabajo? Posts. Cero interesante, güey. O sea, es como que de entrada ya es... Pero si mientras tú te encargas de desarrollar toda la comunicación visual de la marca líder, es una cosa completamente diferente, ¿sabes? Claro. Así sean posts. Entonces, es publicidad lo que hacemos, ¿no? No, entonces, al final y como agencia es algo que también yo comparto mucho. O sea, toda la gente que trabajamos en marketing, diseño, publicidad, siempre tenemos que embellecer la forma en que hacemos todo. Porque si nosotros mismos lo simplificamos y decimos, ay, pues aquí está la historia y aquí está tu storytelling. No, hay que meterle, saber vender y contar nuestras historias y nuestros servicios y nuestras cosas de una forma increíble, porque lo que nosotros hacemos es increíble. Y si no lo creemos, pues no sé qué estamos haciendo aquí, ¿verdad? No tenemos con qué competir, no tenemos con qué diferenciarnos. O sea, la diferencia es que somos nosotros los que lo estamos haciendo. O sea, como que creo que esa es una idea que la he pensado y que pues hace falta, o sea, sabernos vender en todos los aspectos creativos, ¿no? Claro. Sin duda, yo creo que al final, como creativos, tenemos que complementar esas habilidades. Siempre se los digo en la agencia, y es que ser buen diseñador no es suficiente en este momento. Porque hay personas que tienen muchas habilidades o soft skills mucho más fuertes sin necesariamente ser tan buenos diseñadores. Entonces, no basta con ser bueno.
Yo creo que tenemos que ser un conjunto muy equilibrado de skills que nos permitan hacer de todo sin ser todólogos, pero sí el poder, al menos, tener ese poder de vender las ideas, ¿no? Sí, y convertirnos en un perfil multidisciplina. Exactamente, yo creo que esa multidisciplina al final no es yo hago web y hago branding y hago posts y hago video. Yo creo que la multidisciplina es yo puedo ser muy bueno haciendo branding, ¿no? Pero también sé hacer estrategia, pero también sé vender mi producto, pero sé también cómo llevar tu marca al siguiente nivel, ¿no? No necesariamente el que seamos como buenos en todo lo que hacemos, porque cuando alguien dice que hace de todo, pues no, Pues sí, necesariamente, no necesariamente es bueno en todo lo que hace, exacto. ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver un poco como con eso, lo que siempre les insisto en la agencia que tengamos claro. Claro. Buenos ya somos y por eso estamos ahí, Exacto. pero ¿y qué sigue? ¿No? ¿Cómo lo vendemos? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo mantenemos el lugar también? Porque pues estamos en un mundo súper competido y pues hay que buscar siempre cómo diferenciarnos. Entonces, bueno, me encanta esa filosofía. Regresando a tu trayectoria, después de ya entrar de lleno al mundo de la publicidad, me imagino, bueno, llegaron muchos proyectos. ¿En qué momento fue que llega la oportunidad de venir a México? Fue también un contexto muy curioso porque ahí también va acompañada una dosis de soberbia y es que luego de trabajar como 4 años en MullenLowe, que como te digo es una de las agencias más grandes de Colombia y el mundo porque hace parte de la red de MullenLowe, pasé a trabajar a BBDO, que es la red de publicidad más grande del mundo. Trabajé en Proximity BBDO como director creativo de varias cuentas. Era director creativo para cuentas de telefonía, de café, de banca, helados, nieves, ¿sabes? Hacía un poco de todo. Y esa para mí era también una agencia en la que siempre había querido trabajar. Entro y pues también me doy un shock, un tema ahí de realidad, pues porque era una agencia completamente diferente a la que de una u otra manera yo estaba acostumbrado a muchas más grandes, cuentas mucho más grandes, un aprendizaje impresionante, pero una dinámica de trabajo en equipo muy, muy padre. Que eso también fue algo que me gustó muchísimo. No había tanto ese ego del publicista y eso, sino realmente como agencia todos empujábamos en un bien común y eso fue algo que me enamoró muchísimo de trabajar en ese lugar. Pero, vuelvo y te digo, tiene como un tema de soberbia. Un día no estuve de acuerdo con ciertas prácticas de la agencia y como lo dije en mi conferencia, yo podía negociar los tiempos, podía negociar los entregables, pero mis principios no, y hubo un momento en que dije, me voy. Y todo el mundo, está loco, ¿cómo se va a ir? Y cuando llegué a la oficina del presidente, con el que tenía una muy buena relación, llegué con mi carta un lunes y le dije, me dice, no lo voy a dejar ir. Y yo, me voy a ir. Pregunta. Sí, exacto, me voy a ir. Me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque me quiero ir como los futbolistas, como se ven ir los futbolistas, en lo alto. Yo en este momento tengo 2 de las cuentas que más facturan en esta agencia. Tengo el equipo más grande de la agencia. Yo ahí manejaba solo como 30 personas. Estoy en un muy buen momento y creo que es el momento de irme. Mañana tal vez no lo esté y seguramente usted va a tomar la decisión por mí. Entonces prefiero irme en este momento. Me firmó, me fui y para mí fue un choque bestial porque pasé de trabajar en una agencia con 150 personas a trabajar en mi casa solo con 2 gatos. Y de verdad que me estaba volviendo loco. Loco. Ahí empecé mi proyecto de cocina como terapia. Tengo un proyecto de cocina que se llama Nasty Kitchen. Y empecé mi proyecto de cocina precisamente como para ocupar mi cabeza en otras cosas, ¿no? Salir como un poco de esa ansiedad que me generaba la agencia y entender que estaba solo en mi casa, que podía tener mi tiempo, que podía dedicarme a ciertas actividades mucho más organizadas y la cocina me ayudó mucho a hacerlo. Entonces, siempre quería tener algo donde también la creatividad la pudiera explotar de una manera que no fuera necesariamente con el diseño y la cocina me ayudó mucho en eso. Y hoy todavía cocino, así que algún día ojalá Max pueda tener el gusto. Pero en ese momento por LinkedIn me encontraron de una agencia en Serbia. Ok. Y
me dicen, oye, vimos tu perfil, nos interesa, ¿quieres presentar una prueba? Y yo, va, sí, quiero presentar una prueba. Estaba buscando director creativo para ir a Serbia. Y entonces... Al otro lado del mundo. Sí, en Europa del Este, en la Yugoslavia, que se ha dividido como 18 veces. Y entonces dije, va. Y me pusieron una prueba que era hacer un visual para un producto bancario, que eran créditos, microcréditos. Y como te dije, yo toda mi vida tenía una filosofía, y es que cada proyecto lo adopto como si fuera... Lo máximo. O sea, no tanto lo máximo, sino mi oportunidad de dar el brinco, ¿no? De llegar al otro momento, al otro lugar. De pasar del promedio. Exactamente. Y entonces yo dije, no voy a hacer un visual. Y entonces hice toda una campaña. Una campaña con spots de tele, con página web, con visuales, con mockups, o sea, un campañón completo. Y cuando de repente me piden una llamada de la agencia, y hablo con la directora creativa, la directora de planeación y el dueño, y me dicen... Eres tú. Wow, o sea, no puedo creer que hiciste el trabajo del director de arte, del copywriter y del director creativo en uno solo. Queremos que vengas a trabajar con nosotros. Y dije, no. Había algo que a mí no me dejaba dar ese brinco. Estuve tratando de tocar base con algunos amigos que habían estado por allá y todo el cuento, y hubo algo que no me logró conectar, pero les dije, no creo que me vaya, pero ¿qué tal si seguimos trabajando juntos? Por mí, yo trabajo desde acá sin ningún problema, y hoy ya son 9 años que llevo trabajando con esta agencia en Serbia, de una manera... Remota. Sí, remota y genial, la verdad. He tenido la oportunidad de trabajar con cuentas maravillosas, pero marcas increíbles en un lado de Europa que tienen que tener otra vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi vida llevé en Nescafé, y aquí trabajé en Nescafé, y haz de cuenta, como si fuera una cuenta completamente distinta. Entonces, fue algo genial, y particularmente cuando aparece Serbia y empiezo a trabajar con ellos por LinkedIn, nuevamente me ubican de la agencia en México. Y a mí solo me apareció que decía México, confidencial. Y yo, bueno, voy a escuchar. Pero si me dicen que es Ciudad de México, no me voy. ¿Ya habías venido a la Ciudad de México? Sí, ya había venido a Monterrey, de hecho. Si me dicen que es la Ciudad de México, no voy, porque vivía en Bogotá. Y yo decía, no voy a pasar de Bogotá a la Ciudad de México. No, era como ir de un lugar a otro, me parecía. Y yo estaba en busca de un cambio. ¿Te parece como el mismo estilo de Sí, vida? es el mismo ciudad capital al final, caos, tráfico, o sea, 1000 cosas como... Y mi esposa y yo estábamos en busca de un cambio. Claro. Entonces, escucho y me dicen Monterrey, y yo ya conocí a Monterrey, tengo familia en Monterrey por casualidades de la vida. Y fue todo muy rápido, porque me llegó la alerta en LinkedIn el domingo, el lunes tuve la primera entrevista, martes la segunda, miércoles la tercera, jueves me dieron para pensarlo y el viernes acepté. Así de rápido fue. Entonces, tomamos la decisión con mi esposa, porque lo tomamos juntos, de empezar nuestra vida en México. Y llego a una agencia que en ese momento tenía otro nombre, y llegué como director de un área. Y sí me di un shock. O sea, sí fue para mí como de, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? ¿Dónde vine a parar? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Exactamente, ¿qué onda? Y habíamos hablado con el director en ese momento, que podía probar un mes, y si no me latía, me podía regresar. Y yo dije, bueno, hay de dos. O me regreso, o lo veo como una oportunidad, y lo hacemos que funcione. Y 3 años después de llegar como director creativo de un área, me nombran director general de la empresa, y 5 años después me convierto en socio. Y esa es un poco la historia de cómo llegué a México, muy rápido. Rápidamente. Exacto, rápidamente. Pero, no, pues me encanta, y qué bueno que estás acá, y todo lo que has hecho, porque justamente, pues aquí tengo una lista larga de las campañas que han hecho, los proyectos que han hecho, y que han sido nominados y premiados por diferentes instituciones, por diferentes
asociaciones que premian el diseño, que premian la publicidad, y eso es algo que pocas agencias en México tienen. ¿Cómo es para ti llegar a una agencia en México, empezar a desempeñarte, agarrar un rol, pues, acomodarte, hacer tu vida en otro lugar y al mismo tiempo ponerle ese factor distinto que los ha llevado a tener todos estos premios como agencia? Pues ahí no tengo mucho más que decir, que es el talento y el esfuerzo del equipo que tenemos. Eso no lo hace Santiago. Sin duda, Santiago tiene una responsabilidad ante sus socios, pero hoy, ante sus jefes y hoy sus socios, de dar resultados, y ante mi equipo, como siempre les digo, y es que yo me hago matar por las buenas ideas, ¿sabes? Entonces, mi responsabilidad con ellos es que las ideas se hagan realidad. Y pues el mérito es de ellos, totalmente, porque tenemos una serie de dinámicas en la agencia en donde pensamos ideas proactivamente, pero la única condición es que sean ideas reales. O sea, que se hagan realidad, ¿no? No truchos ni ideas para festivales. No hacemos eso. Siempre les digo que los premios deben ser una consecuencia y no un objetivo. Una consecuencia de un trabajo muy bien hecho. Y no hago ideas para ganarme premios. ¿Sí? Eso siempre es como algo que tenemos muy marcado. Porque en la vida publicitaria, en mi experiencia publicitaria, yo viví lo contrario. Era como, este año tiene que ganarse tantos premios. Yo, espérate, yo prefiero... ¿Cuál es el problema? O ¿Cuál sea, es la solución? ¿por qué? ¿No? O sea, ¿con qué? ¿O qué vamos a tener para ganar los premios? ¿No? Y te digo que al final es una práctica de la industria y como toda práctica tú decides si la adoptas o no. En mi caso lo que siempre les digo es que los premios sean una consecuencia del trabajo bien hecho. Pero como te lo digo, yo me hago matar por las buenas ideas. Entonces al final buscamos generar ideas proactivas que tengan un impacto en el negocio. Porque esa es nuestra manera de hacer publicidad. Nuestra manera de hacer publicidad no se centra en promocionar un producto, se centra en promocionar un producto mientras agregas valor en la vida de las personas. Claro. Porque si la publicidad no agrega valor, pues al final es esa publicidad que te incomoda, que te molesta, que no es memorable, que no te llama la atención. Mientras que la publicidad que agrega valor es memorable, te acuerdas de ella, construye marcas. Tiene que ver contigo. Exactamente, construye marcas y nace precisamente de un análisis profundo de la persona a quien va dirigida. Nuevamente, lo que hablábamos del call center, ¿no? El tener la empatía con tu grupo objetivo hace que tú puedas hablar de un producto desde sus beneficios y no necesariamente de, mira, cómprame este producto, ¿no? Y esa, como te digo, es la manera o el método que nosotros tenemos de hacer publicidad. Y que gracias al esfuerzo de este equipo genial de personas, es que hemos tenido más de 30 reconocimientos en los últimos 4 años en festivales de muy alta, de muy alto nivel. Y muy alto reconocimiento. Y muy alto reconocimiento a nivel del mundo, porque hemos ganado premios en Argentina, en Dubái, en Estados Unidos, en Colombia. Y ahorita el más reciente, ganamos en el Círculo de Oro de México, que es sin duda un festival de muy alta exigencia, donde participan todas las agencias multinacionales para las cuales alguna vez trabajé. Y donde este año ocupamos la 9ª posición en las 10 mejores agencias y éramos la única de Monterrey. El resto todas eran de la Ciudad de México. Entonces también para nosotros eso era un ganar increíble. El vernos cuando salimos de novenos era algo maravilloso. Pero como te digo, al final, ¿cómo es? El talento del equipo. El mérito es de ellos, el mérito es pues de todos realmente, porque logramos llevar esas ideas. Y lo más bonito es que todos los premios que nos hemos ganado, todos los reconocimientos que nos hemos ganado, han sido con ideas que nosotros hemos propuesto. No necesariamente que el cliente ha venido a decirnos, claro, oye, hazme una campaña, y esa campaña la concursé. No, sino como pensamos en una idea que tiene un impacto, la vendemos, y al final no te estoy vendiendo una campaña. ¿Qué te estoy vendiendo, no? Hablábamos de los beneficios del producto. Con esto, ¿qué vas a lograr? Y esa es la manera de vender la idea al cliente, y el cliente apostarle a la creatividad como un valor diferencial de su negocio. Entonces,
también el mérito es de los clientes. Que han creído en esas ideas. Exactamente, de nuestros clientes que le han creído una idea que seguramente no teníamos ni idea qué iba a pasar con ella. O no sabíamos ni siquiera si la podíamos ejecutar. Hicimos cuando empezó la pandemia, que todas las marcas empezaron a hacer videos de todo va a estar bien. Sí. ¿Sabes? Como si fueran de autosuperación, de autoayuda. Nosotros decidimos proponerle al cliente una estrategia, una plataforma que nos permitiera premiar a las personas que verdaderamente se estaban quedando en casa. ¿Cómo hacemos eso? No tengo ni idea. ¿Cómo va a funcionar? Pues nos imaginamos que puede ser una página donde tú haces check-in, te geolocaliza y si tú te sales de tu casa, te saliste de tu casa, entonces ya no te doy premio, ¿no? Tú te quedaste, entonces si te quedaste, entonces te doy premio. Ok, suena muy bien, vamos para adelante. No teníamos ni idea cómo hacerla. Solamente había una lógica detrás. Entonces fue el reto tan interesante porque solamente teníamos 30 días para hacerlo porque supuestamente la pandemia iba a durar un mes, ¿sabes? Porque esto fue en el primer mes de pandemia. Y salimos con una acción bellísima, la verdad, súper linda, donde logramos que más de 13,000 personas jugaran en la plataforma. Y por un dato estadístico de la familia promedio en Norte y Centroamérica versus el número de jugadores que teníamos, logramos que por medio de esta estrategia evitáramos más de 105,000 contagios de COVID al inicio de la pandemia. Entonces, la publicidad no solo vende productos, la publicidad puede salvar vidas. Y eso es algo que, insisto, tiene ese poder y que nos llama muchísimo la atención. No, y creo que todo esto viene desde un entendimiento muy, muy profundo de cómo trabajar como agencia, de cómo vender lo que haces y cómo darle ese valor desde un lugar diferente, ¿no? Como dices, un entendimiento profundo de la persona para la cual estás creando un material, para la cual estás haciendo una campaña. Eso es lo que te da un resultado diferente y pues es una filosofía que se nota en los resultados, que si ustedes trabajan así, pues lo puedo notar por los proyectos que están haciendo, por los premios que han alcanzado y pues no es casualidad definitivamente. Y pues yo como parte de la industria de la publicidad lo reconozco y me encanta lo que hacen. Entonces pues muchas felicidades por todo lo que han hecho como agencia. ¿Cuáles crees que son los retos después de incursionar en el mundo de la publicidad en México, de ver las marcas que están aquí, cómo se comunican, cómo se entienden con sus audiencias? ¿Cuál crees que es el reto de la publicidad en México? Pues yo creo que el reto de la publicidad en México es el mismo de la publicidad casi que en toda Latinoamérica, ¿no? El entender que las marcas sin duda se acercan o la gente se acerca mucho más a las marcas que les hace una propuesta un poco diferente en un mar lleno de marcas que hablan en el mismo tono, ¿no? Por eso te decía un poco de nuestra manera de hacer publicidad, o sea, promocionar productos mientras agregamos valor a la vida de las personas. Porque eso sin duda es como un oasis en el desierto, ¿no? Las marcas que te hablan de una manera diferente, que no te están tratando de vender un producto a la fuerza, sino claro, te están mostrando por qué son valiosas. Y por qué tiene que ver contigo ese producto. Exactamente, porque algún día, mira, ahorita no me compres, pero mañana te vas a acordar de mí, ¿no? Yo creo que hace mucho sentido, pero no toda la publicidad es así. Hay publicidad que está hecha para consumir en el momento, hay publicidad que está hecha para consumir después. Yo creo que los retos son precisamente entender mucho más la sociedad en la que vivimos. A mí me sorprende mucho a veces encontrar un tipo de publicidad que está muy alejada de la sociedad donde estamos. Estoy de acuerdo. Extremadamente alejado. Y para mí el reto es ese, es no olvidarnos del México real, del México que es. Mateo, el director creativo de Black, tiene una frase cada vez que nos toca un brief de esos retadores de México, que dice que esto es como un México visto desde la lente de un turista, ¿no? O sea, muchas veces nos damos cuenta que las campañas más mexicanas son casi que campañas vistas en los ojos de un gringo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto principal, o sea, publicidad real que conecte con la sociedad, con las personas que viven en este entorno y que me parece
que hacia allá es un buen momento de moverse. Eso es como lo veo. Y sobre todo publicidad que entienda a su audiencia, porque Sí. como dices, no puedo estar más de acuerdo con esa idea de que a veces vemos muchas campañas y vemos muchos productos publicitarios que le están hablando a un México que no Que no existe. existe. Que la gente que está comprando esos productos en esas tiendas, en esos comercios, no tienen nada que ver ni en intereses ni en nada. O sea, son personalidades totalmente distintas, pero a veces las marcas insisten mucho en, bueno, quiero que mi empresa o que mi compañía se vea de esta forma, que venda de esta forma, que se comunique de esta forma muy americanizada o muy distinta a lo que realmente está pasando. Entonces hace falta eso. Yo creo que también la publicidad tiene que ir a las calles y los que son estrategia, los que son los creativos tenemos que ir a descubrir también esos lugares, ir a ver a la gente y que como volver a tener esa cercanía de, bueno, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que les aporta valor? ¿Cómo puedo cambiar sus vidas con este producto que les vamos a vender, ¿no? Fíjate que eso que dices es vital y es una práctica que nos gusta tener también en la agencia, y es que si vamos a trabajar el rediseño sobre todo cuando hablamos de marca o de comunicación de un producto, tenemos que vivir el producto. Claro. Si no vivo el producto, no, ni le hagamos nada, ¿sabes? Hicimos una marca que trabajaba con productos para el agro. Pues nos fuimos hasta Sinaloa, los sembrados de tomate, a caminar por ahí y entender. Yo les decía, chequen esto, ¿quién es el que realmente va a tener el producto? Esa persona que tú ves ahí, dándole, él es el que va a tener el producto en sus manos y le va a echar y va a decir, este es el bueno, porque por él es el que sabe. Muchas veces el dueño del campo no tiene ni idea. El usuario, el Exactamente, consumidor. el usuario es él, no el dueño. Si él le dice al dueño, este es el producto que me tienes que comprar, él es el que se va a comprar. Entonces les decía, pongámonos las botas y entrábamos a los campos y nos juntábamos de tierra y yo creo que eso es el reto de entender realmente un proyecto. A mí ese tipo de viajes y cuando hacemos ese tipo de experiencias tan inmersivas con los proyectos, sí, te vuela la cabeza. Es algo que sales inspirado, motivado. Totalmente. Ahorita estamos con un proyecto súper interesante con un tema de empaques y cuando llega el prospecto, está bien, o sea, cool, pero cuando vas y vives lo que él vive y entiendes la pasión con la que habla, te vuelves un advocate de su producto. Claro. No te quedas en el, sí, te voy a hacer un diseño y mañana no me voy a acordar de ti. Al contrario, te vuelves un hincha ferviente de que esto es lo que tienes que hacer. Insisto, y creo que lo voy a repetir muchas veces durante la charla, esa es la filosofía de nosotros como agencia, de comprometernos no con entregarte un diseño, porque agencias que hacen diseños son muchísimas. Exacto. Nosotros nos comprometemos con un objetivo de negocio. ¿Cuál es tu objetivo de negocio? ¿Sí? Y ahí es donde nosotros generamos valor. Si me llamas para hacerte talacha, soy caro, ¿sabes? No, ahí no te agrego valor yo. Pero si me llamas para que revolucionemos un negocio juntos, estamos en el lugar correcto, tanto tú como nosotros. No, ¿sí? Me encanta esa filosofía, muchas gracias por compartirla, porque hace falta volver a ver la publicidad de la mercadotecnia con estos ojos, porque también es lo que hace divertido nuestro trabajo, o sea, conocer las diferentes industrias, tener la oportunidad de ver los diferentes clientes, encontrarnos en escenarios distintos, descubrir necesidades, pues esa es la razón de ser de nuestro trabajo. Entonces, pues te agradezco mucho por compartirlo. A manera también ya de ir cerrando un poco esta plática, te quisiera preguntar por cuáles crees que son las 3, 4 características, 5, si lo crees pertinente, que debe tener un creativo publicitario hoy en día. Debe ser curioso. Yo creo que alguien que no es curioso difícilmente va a llegar a ser muy bueno en esta industria. Yo creo que la curiosidad es ese gusanito que tenemos adentro que nos lleva a entrar a buscar lo que sea posible para entender o así sea para proponer algo. Entonces yo creo que la curiosidad es vital. Yo creo que es importante, ya lo hablamos, el tema de saber comunicar sus ideas. Al final nosotros no hacemos arte.
Nosotros hacemos diseño y el diseño es comunicación. Y yo creo que si sabemos diseñar, ¿por qué no sabemos comunicarnos? ¿No? Si al final es exactamente lo mismo en un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Entonces, yo creo que la parte de comunicarse es vital. Cuando yo estoy en una entrevista, yo me fijo en eso. Yo digo, mañana me va a vender una idea o no. Okay. Y eso para mí es un deal breaker, ¿no? O sea, como que si en 5 minutos me aburrí con la plática, puede durar 2 horas la entrevista y no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque esa parte de comunicación y de ser como concreto es algo vital. A eso yo también le llamo ser económico. Cuando tú entre menos recursos utilices para poder cerrar una idea, es lo mejor que puedes hacer. Yo creo que ser curioso es para mí lo más importante. Yo creo que no se necesita más porque lo demás se va aprendiendo. Pero creo que el tema de la curiosidad es precisamente lo que te puede marcar esa diferencia entre los que están hechos para hacer talache y los que están hechos para llegar lejos en esta industria. Sí, pues definitivamente ver la posibilidad, ¿no? Cuando ves un problema, cuando ves la posibilidad de solucionarlo, y eso es la curiosidad, ¿no? Ver todo lo que está en tus manos al momento de adquirir esa responsabilidad y decir, mira, lo podemos solucionar así, podemos hacer esto, y pues ahí es donde van saliendo 1,000,000 de vertientes temáticas y temas que se vuelven importantes en el momento y que de es hacer muy diseño y contagiosa publicidad. además, que es extremadamente contagiosa. Cuando tú estás en una reunión donde estás tratando de resolver un problema, sacar ideas, esa curiosidad, ese motivación que traes, pues sin duda te contagia. Entonces el otro empieza también a investigar y el otro también empieza a leer y nos damos cuenta que tenemos una máquina De ideas. de ideas maravillosa. Y tengo un dicho que les digo mucho dentro de la agencia y es mejor, yo prefiero frenar que arrear, ¿no? Claro. Yo prefiero decirle a alguien, espérate, bajémosle 2. Baja tu intensidad. Sí, exacto, bajémosle 2 a tener que estar diciéndole a alguien, dale, vamos. Entonces, esa parte creo que también tiene que ver mucho con la curiosidad. Yo creo que estar diciéndole a alguien detrás, pues no funciona. No ralentizas esa máquina de ideas, ¿sabes? No la haces dinámica, sino por el contrario. Sí, eso es lo contrario de ser contagioso, ¿no? Exactamente. Entonces, o también se contagia, pero para mal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un skill que hay que fomentar, el tema de la curiosidad. Yo me la pasé en mi vida en una agencia. Mi matrimonio casi se acaba por la publicidad. La publicidad me ha dado mucho y me ha quitado mucho. Y era porque yo vivía en la agencia. Sabía que entraba a las 8:30 de la mañana, pero yo no sabía a qué hora salía. Yo llegaba a mi casa, y no te miento, Max, todos los días, 3, 4 de la mañana. No veía a mi esposa porque ya estaba dormida. Y cuando ella salía temprano, pues yo estaba dormido. Entonces no nos veíamos nunca. Entonces me la vivía en una agencia, y no por vivir en la agencia era más creativo. Yo creo que al contrario, tenía tantas angustias alrededor que hacía que de alguna manera fuera más lento. Mientras que siempre les digo yo no pretendo que ustedes vivan en la agencia. De hecho, nosotros somos una agencia que no trasnocha, que creemos fielmente en el balance vida-trabajo. Pero les digo, cuando estén jugando PlayStation, cuando estén viendo Netflix, cuando estén caminando por el parque, todas esas cosas que nos gusta hacer, pongan a trabajar este tema. Ya. El fin de semana, échale cabeza. Échale cabeza, haz lo que quieras, pero ponlo a trabajar. Esa curiosidad es de la que estoy hablando. No, pues te agradecemos muchísimo por compartir con nosotros aquí en el podcast. Siempre cerramos nuestro podcast con una pregunta de nuestros invitados, en la que nos gustaría que nos compartas, desde tu experiencia como publicista, como diseñador, como director creativo, ¿cuál crees que es tu poder para crear, para conectar con los demás, para hacer tu trabajo algo increíble, para llevar esos proyectos, por más pequeños, medianos que sean, llevarlos a lo grande? ¿Cuál es el poder que tú tienes para crear? Entender el valor que agrego en una organización. Yo creo que siempre ser muy consciente de lo que, desde mi perspectiva o desde mi trinchera, el poder que agrego, ¿sabes? Y es un poder muy grande el que tenemos, porque, vuelvo, insisto, la publicidad no se trata de hacer campañas únicamente. Como ya lo vimos y lo pueden ver todo el tiempo, la publicidad nos puede ayudar hasta a salvar vidas. Y yo creo que cuando nosotros somos conscientes de ese poder como creativos que tenemos para resolver un problema de una manera que nadie más puede,
sin duda agregamos muchísimo valor en cualquier momento o etapa de la vida de una compañía, de un proyecto, de una persona. Entonces, ese poder es ese. Yo creo que es impresionante el uno conocer realmente lo que agrega, lo que vale, lo que sabe. Y me costó mucho llegar a saberlo y a entenderlo. Pero creo que hoy soy consciente que cuando sé el valor que agrego, realmente es donde está ese poder de la creatividad. No, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de nuestro podcast, por ser parte de nuestra comunidad de creadores. Por favor, déjanos tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, los que quieran saber más de tu trabajo, los que quieran saber más de tu agencia, para que puedan seguirlos y saber de todo lo que están haciendo. Al contrario, Max, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad que se me fue la hora rapidísimo, estuvo padrísima la plática. Me encantaría que siguieran a la agencia, es @justblackmx. Ese es el Instagram de la agencia. En Facebook nos encuentran como BLSK. Y nuestro sitio es JustBlackMX. Y véanlo porque es un sitio muy bonito y tenemos el orgullo de tener un sitio galardonado en México. Entonces, ojalá nos sigan, conozcan su trabajo y eso es, ¿no? No, pues muchísimas gracias, Santiago Palacios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte del Poder de Crear. Nos quedamos con esta plática y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.